Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la Fundación Ortega Marañón, donde vamos a comenzar el acto de presentación del nuevo libro de Fernando Savater, ni más ni menos, con la editorial Ariel y con la compañía excepcional de Cayetana Álvarez de Toledo y de José Luis Pardo, a quienes agradezco también que estén aquí hoy conmigo. Vamos a escuchar inicialmente a Cayetana porque lamentablemente su actividad parlamentaria le obliga a abandonarnos en algún momento de la tarde. No sabemos exactamente cuánto vamos a disfrutar de su compañía, pero por si acaso le vamos a dar a ella la palabra en primer lugar y después escucharemos a José Luis Pardo y al autor, por supuesto, de este extraordinario libro. Y si nos queda luego un poquito de tiempo, podremos seguramente entrar en diálogo con ustedes y que puedan hacer alguna pregunta a Fernando Savater. Así que, sin más preámbulos, Cayetana, cuando quieras. Bueno, buenas noches. Y si en algún momento me levanto y desaparezco, no es que me ha pasado algo, es simplemente que los martes por la noche tenemos que votar en el Congreso y como me ausente de una votación vamos a tener problemas. Bueno, para mí es un enorme privilegio estar hoy aquí. Y como soy muy franca, voy a decir que lo más importante del libro, evidentemente, es la dedicatoria. Estoy de acuerdo. ¿No? No, lo digo sinceramente, nada, literalmente nada, ha podido hacerme más ilusión. Sí, yo tengo pocos referentes en la vida. Estamos en un mundo de una gran mediocridad, de ausencia de liderazgos y de referentes morales. Mario Vargas Llosa lo era, al que añoramos, y Fernando lo es, ¿no? Y lo es desde hace tiempo inmemorial. Él evidentemente no se va a acordar. Yo era una jovencita, adolescente en Buenos Aires, cuando Fernando vino a una feria del libro, probablemente aprovechando para ir a las carreras de caballo, que es lo que de verdad le gusta. Y yo lo escuché ahí por primera vez. Yo iba mucho a la feria del libro, me encantaba, y fui a escucharle y quedé completamente deslumbrada. Tenía en esos momentos yo no sabía la otra faceta suya, pero todo lo que yo admiro, ¿no? La inteligencia, esa claridad mental, la capacidad pedagógica, esa sencillez cristalina, ¿no? Con la que piensa y con la que habla, con la que escribe, y coronándolo todo, pues un maravilloso sentido del humor, ¿no? Y después de ahí yo me fui a Inglaterra, una larga historia, pero volví aquí en el año 97 y con esa visión anglo-snob sobre España, pasada por Buenos Aires, imaginaos, la idea de una España cuartelaria, folclórica, fascinante, ¿no? Pero esencialmente reñida con la modernidad. Y descubrí algo muy distinto, ¿no? Una democracia joven que había hecho una transición absolutamente ejemplar de la dictadura a un régimen, sistema de libertades, que estaba protagonizando una modernización absolutamente espectacular y, sin embargo, sometida a una brutal prueba de vida. Era la época en la que todos los viernes ETA mataba a un concejal y dejaba su cuerpo caliente sobre la mesa del Consejo de Ministros. En la época el Consejo de Ministros, os acordáis, eran los jueves, ¿no? Y yo veía eso y veía, ¿no?, un nacionalismo, para mí una ideología completamente rancia, tribal, reaccionaria, que justificaba de alguna manera esos asesinatos. Ese personaje llamado Arsayus, que decía siempre, ¿no?, son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Y luego veía a la izquierda que decía, ustedes que puedan, dialoguen, por favor. Y yo decía, pero si eso es ceder, evidentemente, ¿no? Y luego había un gobierno que aguantaba la presión, era la época del secuestro de Miguel Ángel Blanco, que fue justo cuando yo llegué a Madrid, y enfrente había un puñado de ciudadanos, un puñado de valientes, admirables, y entre ellos, el primero de entre ellos, Fernando Savater, ¿no? Y eso fue mi despertar español y mi despertar cívico. Asocié inmediatamente las dos cosas, España y libertad, y le puse nombres y apellidos, y principalmente entre esos nombres y apellidos, esencialmente el más importante era Fernando Savater, ¿no? Y ahí se juntaron la inteligencia y la valentía. Sabéis que en España siempre se cree que la astucia política, la inteligencia siempre va reñida con los principios, ¿no? Coraje y criterio no pueden ir juntos, ¿no? Y al revés, ¿no?, la inteligencia y la valentía juntas. Y desde entonces, pues, he tenido el enorme privilegio de considerarme su amiga
Y lo juro, ¿no? Yo cada vez que comparto con él alguna mesa o algún acto como estos, una tertulia, un encuentro entre amigos, una trinchera, pienso, qué inmensa suerte tengo. Recito con Enrique V, ¿no? We few, we happy few, we band of brothers. Y pienso, bueno, nuestra fiesta de San Crispín será el día en que derrotemos a Sánchez. No por haber derrotado a un hombre, por derrotar a un hombre, sino por derrotar un proceso profundo, que tiene raíces profundas y consecuencias devastadoras para la democracia y para la convivencia. Y para eso es esencial algo que Fernando tiene y que demuestra una vez más en este libro, que es, ¿cómo resumirlo?, ¿no? ¿Qué es Fernando Savater? Es un ciudadano, ¿no? Es un militante de la democracia, es una persona que se toma en serio esto de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es ser, como digo, un militante de la democracia y a su vez movilizar a otros, es decir, la pedagogía democrática. Y esto me recuerda siempre una maravillosa carta que me mandó mi padre poco tiempo antes de morir, que la he citado alguna vez, muchas veces creo. Papá me decía, junto con la biografía de Simone Weil, me decía, realmente el individuo siempre contará más en el género humano que el colectivo y, por tanto, me decía Cayetana, se trata de forjar individuos, mal que les pese a quienes ansían o buscan, anhelan las mayorías que ya llegarán después por añadidura, ¿no? Ese concepto de forjar ciudadanos, de forjar individuos es exactamente lo que retrata y define a Fernando, ¿no? Enterarse, para eso hay que enterarse de lo que pasa y luego implicarse para que pase algo distinto, es decir, intentar cambiar las cosas, ¿no? Y eso es este libro. Como él explica muy bien en el prólogo, y lo vemos a lo largo del libro, es una obra de combate, ¿no? Fernando dice eso, la búsqueda de la verdad. La verdad nos hace libres, efectivamente, y la verdad, encontrarla hoy en día es mucho más difícil que antes. Las características del tiempo que vivimos, del populismo, es ruido y furia, que nada significa. La política se ha devaluado, convertido en una conversación de besugos, en un diálogo, ¿no? Puro ruido, fanatización enorme. A la gente ya le da igual la verdad, porque si es tu equipo el que está jugándosela contra el otro, pues la verdad desaparece, ¿no? Lo importante es que ganen los tuyos. Pero Fernando es esa búsqueda de la verdad, el ponerse en pie como un militante. Y eso que explica también Fernando en el prólogo y que lo hace en sus artículos, en los artículos que ha publicado en el Objective, tener razón, no basta con tener razón, sino también, como decía mi madre, las formas perfeccionan la verdad. Me lo decía cuando yo era adolescente. Y las formas perfeccionan la verdad. Bueno, Fernando es un maestro de las formas, pero en este caso también con sentido del humor, ¿no? Él reivindica la importancia del humor para esa batalla. ¿Qué está pasando ahora? Y es para ponerse serios, ¿no? Manteniendo el sentido del humor, pero para ponerse muy serios. Yo lo digo muchas veces, ¿no? En España no tenemos un gobierno en sentido estricto, no hay un gobierno. Lo que Pedro Sánchez preside es un proceso. Es un proceso de mutación que nos lleva de una democracia plena, con defectos, como las tienen todos, reformable, pero una democracia plena, a una democracia fallida. Y que nos lleva de la España de ciudadanos libres e iguales, del año 78, a un Frankenstein de taifas identitarias enfrentadas por agravios de todo tipo. El objetivo de ese proceso es liquidar la alternancia democrática, es decir, liquidar la democracia, la posibilidad de que haya un gobierno distinto. Nos podemos remontar a los inicios de todo esto, y Fernando, en fin, lleva batallando esta cuestión hace años. Zapatero, el amigo de las dictaduras, es probablemente el gran punto de inflexión. También la legislatura pasada, pero es en esta legislatura donde se está viviendo los hitos esenciales de ese proceso de mutación. El primero, la amnistía, de la que se cumplen ahora 2 años, ese acuerdo entre Junts y el Partido Socialista. Como muy bien explica Fernando en sus artículos, y no se cansa de explicarlo, pero es clave que lo haga, no hay mayor corrupción que la del separatismo, es decir, el desfalco de soberanía, el desfalco de ciudadanía, el robarnos la ciudadanía. Esa es la corrupción primera. Fijaros lo que es la doble corrupción, que es borrar los delitos de desfalco de soberanía a cambio del poder, ¿no? Eso es la amnistía. El segundo hito que se produce es, a lo largo de la legislatura, pero de manera creciente, la colonización absolutamente de todas las instituciones, con una siendo la más grave de todas, que es nada menos
que la Fiscalía General del Estado, es decir, la institución encargada de perseguir el delito, se convierte en un instrumento para perseguir adversarios políticos. Y eso lo estamos viendo ahora con el juicio del fiscal general. El tercer hito en ese proceso se produce con la famosa Carta de la Ciudadanía, que eso es el 24 de abril del año 24. Y Fernando escribe también a fondo y brillantemente sobre eso, ¿no? Y ahí voy a hacer un inciso. Esa Carta a la Ciudadanía la escribe Sánchez cuando ve que está siendo acorralado por la corrupción de su mujer, su entorno, su hermano, los jueces, ¿no? Y yo quiero recordar algo que los periodistas olvidan y los políticos olvidamos, incluso en los debates parlamentarios, que es que Pedro Sánchez, cuando presenta y justifica la moción de censura para echar a Mariano Rajoy en su discurso, lo justifica en el hecho de que Mariano Rajoy había sido citado a declarar como testigo en un caso de corrupción. Y dice Sánchez en su discurso que eso es un punto culminante que devalúa y degrada la institución de la presidencia del gobierno. Es decir, fijaros lo que ha pulverizado los estándares. Justifica la moción de censura en el hecho de que Rajoy ha sido citado como testigo en un caso de corrupción. Él ha sido citado ya 2 veces. Su mujer implicada, ¿no?, proceso de corrupción, su hermano, su fiscal general, su mano derecha, su mano izquierda, es decir, los estándares completamente pulverizados. Él, cuando se va, unos días, ¿os acordáis que dice que va a meditar va a meditar porque está profundamente enamorado de sí mismo, y vuelve y anuncia una ofensiva bestial para derribar los contrapesos democráticos, que son 3: medios de comunicación, la justicia independiente y el Parlamento. Pues, ¿cómo avanza eso? Pues progresa autoritariamente en esta tarea. Medios de comunicación, y aquí estamos, en fin, Fernando ha escrito estos artículos en un medio que ha sido calificado por un ministro del gobierno, y es que literalmente me da pudor repetirlo, o sea, casi preferiría obviarlo, ¿no? Pero un ministro del gobierno que califica a un medio de comunicación y lo insulta de manera explícita. Ataques a medios, a otro periodista, en este caso del ABC, por hacer preguntas sobre España en las ruedas de prensa en Estados Unidos, como si su obligación fuera preguntar por Burundi, ¿no?, o por, no sé, Madagascar. La paliza que le dieron el otro día a un periodista también en un acto, ¿no?, en un evento en la universidad, y justificado porque venían a provocar, ¿no? Y luego la utilización ahora ya de los medios públicos al servicio impúdico de una propaganda gubernamental. Es decir, Radio y Televisión Española ya no son ni siquiera militantes del poder, son literalmente milicianos, ¿no? Habría que estudiarlos en un laboratorio. Los procesos de fanatización acaban con la inteligencia, con la cordura, con la capacidad crítica de presuntos profesionales de este oficio. Esto en el aspecto de los medios de comunicación. En el Parlamento, lo que veis, todas las sesiones de control, destruida la conversación, el control está destruido. Tú le preguntas a un ministro qué hora es y te contesta fascista, ¿no? Con lo cual es imposible hablar. No hay un control parlamentario. Y ya la última decisión que ha tomado es decir, voy a gobernar contra el Parlamento, literalmente, ¿no? Y los jueces, la justicia, que es el tercer pilar esencial, resistiendo embates bestiales, ataques, insultos, demonización de la justicia, como si estuviera, ¿no?, prevaricando por definición, leyes implementadas, promulgadas, promovidas por el ministro de Justicia para sojuzgar y someter a la justicia, ¿no? Y todo esto se une en un titular que nos regalaba el diario El País el domingo, que en el fondo une absolutamente todo, ¿no? Es en el diario El País, titular a 5 columnas, en portada, el presidente del gobierno diciendo: el fiscal general del Estado es inocente, y más aún después de lo visto en el juicio, ¿no? Es decir, el presidente Sánchez pretende gobernar contra el Parlamento y encima dictar sentencias. Lo repito, Sánchez no solamente pretende gobernar contra el Parlamento, de espaldas al Parlamento, sino también dictar él las sentencias. Es decir, los 3 poderes en uno. Y eso, como explicaba esta mañana en un desayuno yo, eso tiene un nombre infame y sucio. Eso es dictadura. Los 3 poderes en uno tiene un nombre y un apellido clarísimo, que es dictadura. Y lo que requiere es lo que hace Fernando, movilización y valentía, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? No me quiero alargar demasiado porque, en fin, vamos a escuchar
a José Luis y a Fernando. Pero sí, ¿qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Qué puede pasar? Mucha gente me dice, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar esta pesadilla? ¿No? Yo creo que hay que saber que esto se va a poner peor antes de mejorar. Es decir, la posibilidad de que el gobierno, de que Sánchez incluso vaya a unas elecciones plebiscitarias, es decir, que no elijamos gobierno, sino que plebiscite esas elecciones en torno al régimen, que nos haga elegir a los españoles entre monarquía parlamentaria del año 78 y lo que él llamará una república plurinacional de derechos infinitos, que tenemos que saber lo que eso significa, elegir entre democracia y un caos iliberal, ¿no? Democracia y dictadura. Y por eso es fundamental hacer un ejercicio de limpieza conceptual. Y en ese ejercicio de limpieza conceptual se ha hablado mucho estos días de la palabra, ¿no? Nos llaman fachas y fascistas a todos, ¿no? Hay que desmontar las palabras y ver lo que hay detrás. Y ahora se ha hablado mucho de esto del antifascista. Se ha recordado que Pasolini dijo aquello de que serán los fascistas los que se llamarán a sí mismos antifascistas, ¿no? Y la necesidad de plantarles caras. Efectivamente, se llaman antifascistas los que le parten la cara a un periodista, los que impiden que un ciudadano hable en la universidad, incluso los que justifican o practican el terrorismo. Y yo, meditando sobre esta cuestión del antifascismo y la violencia, quería así compartir con vosotros una reflexión bastante seria y bastante meditable y bastante angustiosa de alguna manera, ¿no? Estaba mirando yo las cifras de violencia en España en los últimos 50 años, desde el año 75, desde la muerte de Franco, que ahora vamos a celebrar o recordar con un acto circense en el Congreso, ¿no? Pues bien, del año 75 hasta el año 2025, es decir, estos 50 años, los asesinatos políticos cometidos en España por grupos de extrema izquierda y nacionalismo, es decir, incluida ETA, son 912, ¿no? 826 de ETA y 86 del GRAPO, el FRAP y estos grupos, 912. De grupos de extrema derecha, 49. Y desde el año 82, ninguno. Lo repito, o sea, de grupos de extrema izquierda y nacionalistas, 912 asesinados desde el año 75. De grupos de extrema derecha, 49 hasta el año 82 y a partir del año 82 ninguno, salvo que convengamos que el GAL es de derechas, que no. El GAL, si acaso, podemos decir que esos 27 asesinatos se les pueden, si acaso, imputar al socialismo, ¿no? Y esto lleva a una conclusión que merece una meditación profunda, que afecta ontológicamente a la izquierda, es decir, hay un momento en que la extrema derecha acepta la alternancia democrática y la democracia, pero la extrema izquierda y el nacionalismo no. Es decir, siguen matando contra la democracia, incluso a partir del año 82. Y esto lo digo porque el asunto de la violencia es algo que nos debe preocupar y profundamente. Fernando habla y ha hablado toda su vida y ha plantado cara de una manera heroica, valentísima, frente a la violencia de ETA, de Batasuna, del golpismo, ¿no? Pero ha pasado algo en los últimos tiempos que no tiene precedentes. Pasó cuando la Vuelta Ciclista a España, y yo lo comenté en una sesión de control, ¿no? Por primera vez en la historia democrática, un presidente del gobierno alentaba la violencia contra sus policías y contra su propio pueblo, contra los ciudadanos en la calle, ¿no? Hasta entonces, eso de alentar la violencia había sido patrimonio de los antisistemas, la extrema izquierda, Batasuna, o si quieren ustedes, Torra en Cataluña, la Preteu, ¿no? Pero nunca antes la institución central del país, la presidencia del gobierno, se había cometido a su vez en un escuadrón, institución y escuadrón, alentando la violencia. Y frente a eso hace falta una enorme claridad moral y una enorme valentía como la que este libro y Fernando encarnan. Vamos a tener que poner en marcha un proceso para frenar para frenar la violencia, frenar este proceso y revertirlo, ¿no? Un proceso de reconstitución profunda de España, que tiene que afectar a todos los ámbitos, y esto de lo que habla Fernando es crucial. La nación como una comunidad, lo que nos une a los españoles. Él dice en un momento que él va a juzgar al Partido Popular por su compromiso con la lengua española, con lo común, con los derechos lingüísticos, y tiene toda la razón. Y también con la igualdad ante la ley, y también con la historia
Y esto lo digo porque mañana tengo que interpelar a Urtasun en el Congreso y voy a preguntarle por esta maravilla de que haya que pedir perdón por lo que hizo España hace 500 años y en cambio Otegi no tenga que pedir perdón por lo que hizo hace 20. ¿No? Es una cosa impresionante. Hay que pedir perdón por la civilización, por la aportación que se hizo a la cultura, la lengua y la creación, la forja de la hispanidad, pero el señor Otegi no tiene que pedir perdón ni ETA ni los etarras por lo que han hecho aquí hace 20 años. Y con este mensaje quiero acabar, ¿no? Con un mensaje, a pesar de todo, de claridad, de lucidez y sí de esperanza. Dice Fernando que él no distingue entre el pesimismo y el optimismo, lo importante es la actitud, ¿no? Pero yo sí me proclamo una optimista, ¿no? No de la voluntad, pero sí combativa. Es decir, los pesimistas me parecen unos pelmazos y además me parece esa gente que sirve al populismo, ¿no? Porque en el fondo, claro, si no hay alternativa te quedas en casa y no haces nada, ¿no? En el fondo el populismo es el principal aliado de los populistas. Están a la espera de que llegue un caudillo, un mesías, un salvador ¿no? a redimirnos de nuestra propia incapacidad. Y yo me niego a esa actitud. Yo creo que tiene que ser la del ciudadano que asume su propia responsabilidad, que se pone de pie, que baja a la arena y que combate, ¿no? Y creo además, y con esto sí de verdad acabo, que tenemos motivos objetivos para ser optimistas y para sentir esperanza. Y esos motivos los veo a mi alrededor, ¿no? Los veo en el éxito de algunas películas que cuentan y relatan la verdadera historia de ETA después de muchos años de ignorancia y muchos años de desidia y desinterés, como La Infiltrada, que ha tenido un éxito absolutamente impresionante en taquilla, en la fuerza de organizaciones como Sacabat, fuerzas de jóvenes que están en las universidades plantando cara a los violentos, a los totalitarios, y lo veo también en las encuestas, ¿no? Cómo la juventud española está alejándose de la censura, de la cancelación, de la izquierda y moviéndose hacia la exigencia de libertad, ¿no? Y yo creo, y con esto remato y acabo, ¿no? España y libertad y responsabilidad, esos valores, esas ideas, se las debemos también a Fernando. Es decir, él ha creado escuela en España. Todos somos discípulos suyos, incluso todos esos jóvenes de 18, 20 años que no saben quién es o que con suerte les ha caído en sus manos Ética para Amador o que les va a caer este libro en sus manos. Es decir, todos ellos somos discípulos de Fernando Savater. Y de su actitud combativa, democrática, cívica, española, buenhumorada y lo que es la clave, ¿no? Esa cosa de buen humor, de alegría, de mantener siempre la sonrisa, ¿no? Burlona, socarrona, de reírnos en su cara, ¿no? Porque eso, como dijo la Pantoja, probablemente es lo que más le jode. Muchísimas gracias. Bueno, pues le damos la palabra a José Luis Pardo a continuación. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Por muchas veces que lo digamos, no serán suficientes, porque la familiaridad y la cercanía de Fernando Savater hace que se nos olviden, lo acaba de recordar Cayetana, casi lo principal, ¿no? Y es que Fernando Savater ha sido una figura absolutamente determinante, primero en la transformación moral e intelectual de una sociedad que salía de una dictadura y quería entrar en una democracia, después en la lucha de esa misma sociedad civil contra aquellos que, mediante el asesinato y la extorsión, pretendían justamente deshacer el camino y devolvernos de la democracia otra vez a la dictadura. Y es una figura determinante hoy en la resistencia contra esta amenaza a la convivencia en libertad que se cierne sobre muchas democracias occidentales, pero desde luego también sobre la nuestra, ¿no?
Eso seguramente es lo más importante y lo que de cara a este libro y a muchas de las cosas que ha escrito Fernando tenemos que recordar siempre. Pero claro, lo que singulariza la obra de Fernando, que podemos decir, bueno, hay muchos otros que han contribuido en este asunto. Yo algunas veces pienso que no son tantos y que en todo caso no son tantos los que han estado alerta en las tres circunstancias graves que acabo de señalar. Pero bueno, como digo, lo que le singulariza más bien son, por una parte, los medios con los que se dedica a esa tarea y por otra parte los fines, es decir, las motivaciones, las razones de donde extrae, digamos, la perseverancia en su labor, ¿no? Los medios, pues claro, la herramienta de Fernando siempre ha sido la palabra y la palabra escrita. Podríamos decir que su formidable bagaje de lector le ha convertido, digamos, en un maestro del oficio, pero en fin, somos muchos los que escribimos, incluso hemos leído alguna cosa, pero eso no explica la eficacia, la relevancia, la significación, la amplitud de la audiencia que ha tenido siempre y sigue teniendo Fernando Savater, y que hace que su prosa sea una prosa única e inconfundible en el castellano actual y inimitable. Digo inimitable, pues a raíz de todos los que han intentado imitarle, que han sido muchos y han incurrido en el ridículo, ¿no? Realmente la fuerza de la que podría explicar, digamos, esa contundencia y esa constante presencia de Fernando Savater, esa puntería que realmente es prodigiosa, no sé cómo llamarla, a lo mejor no se me ocurre otra palabra mejor ahora que la palabra jovialidad, ¿no? Es una especie, no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad de estilo ni con una estrategia retórica, sino más bien con la responsabilidad con la que él se entrega al tema que trata, desde sus libros más gruesos a sus artículos más breves. Se entrega como un gladiador que sale al circo romano, es decir, dispuesto a afrontar las dificultades, las sorpresas que puedan surgir en el combate y también aceptando la derrota si es en buena lid, ¿no? Y es de esa jovialidad de la que yo creo que nace, pues, su formidable claridad argumental, su don de la oportunidad, su puntería, como digo, su maestría en el arte de la cita y, como ha dicho Cayetana, pues su humor con el cual además se protege contra toda tentación de pedantería o de falsa profundidad, ¿no? Y claro, pues muchas veces supongo que todos nos hemos preguntado cuál es la fuente de la que emana eso que he llamado jovialidad, porque no se me ocurre, porque es una jovialidad que es insensible al paso del tiempo, porque no es una marca de la edad, ni tampoco de la circunstancia, porque ha sobrevivido a las tragedias más aciagas, ¿no? Es un rasgo de carácter, que es una cosa distinta. Pero bueno, en la investigación de dónde viene, de dónde emana, cuál es la fuente de ese impulso, pues yo creo que me acuerdo siempre de una alegoría que Fernando suele utilizar a veces en sus intervenciones y que yo seguramente voy a deformar ahora que la voy a contar porque lo estoy citando de memoria. Pero bueno, la cosa es un poco como sigue. Bueno, pues ahora estamos aquí todos en esta sala, tenemos una actitud totalmente civilizada, ustedes están sentados o de pie, pero educadamente escuchando a este pelmazo que les está aburriendo con su cháchara, pero en fin, todos estamos respetando las buenas costumbres, ¿no?
Pero si ahora en esta sala, y toco madera, se declarase un incendio violento, pues todos seguramente saldríamos corriendo hacia la puerta de una manera nada civilizada, sino bastante salvaje y seguramente un poco bárbara. Y es muy posible que más de uno le cortase el paso a otro para salir primero y que incluso dejase abandonado a más de uno que se hubiera caído al suelo, en fin, intentando llegar a la salida, ¿no? Y eso nos pasa porque somos mortales y porque, por tanto, tenemos miedo a la llama, porque sabemos perfectamente lo que pueden hacernos. Si fuéramos inmortales, pues como es lógico, tendríamos una actitud mucho más elegante. Dejaríamos pasar a todo el mundo primero, en fin, estaríamos completamente calmados y mantendríamos siempre la compostura. Pero el asunto es que, según nos informan los psicólogos sociales, pues si se diera esa terrible circunstancia, entre los que aquí estamos ahora, habría algunos, no se puede predecir exactamente cuántos serían, ni mucho menos quiénes, pero habría algunos, unos cuantos, que dejarían pasar a otro antes de salir ellos y que incluso se detendrían a ayudar a alguien que se hubiera tropezado y se hubiera caído al suelo y le ayudarían a levantarse. Y eso, es decir, comportarse como si uno fuera inmortal, pero con plena conciencia de que es mortal y de lo que uno se está jugando en ese comportamiento, eso es lo más parecido a lo que podríamos llamar virtud. Eso es un tipo de virtud que además no tiene que ver exactamente o solamente con la compasión que pueden inspirarnos nuestros semejantes, porque a uno le puede dar mucha pena ver a un semejante suyo en apuros, pero eso no quita que a uno le dé más pena todavía sus propios apuros, ¿no? No, el valor que se necesita para arriesgar la vida tiene que ver con el hecho de que hay efectivamente un valor que uno pone incluso por encima del valor de la vida. Dicho de otra manera, porque hay ciertas formas de vida que, faltándoles ese valor, no merecen la pena del todo de ser vividas, ¿no? Y esa, digamos, forma de comportarse, o sea, ese valor que se tiene por encima incluso de la vida, pues tiene que ver necesariamente con el cariño que uno le tiene a la libertad. ¿A qué libertad? Pues de todas las distinciones que ha recibido Fernando, que han sido muchas y todas muy merecidas, hay una que yo creo que le conviene y le concierne y le define mejor que ninguna otra, ¿no? Es verdad que es una distinción que no se la dieron a título individual, sino como representante de un colectivo, pero es verdad que es un colectivo que jamás habría existido si no hubiera existido Fernando Savater, y como recordaba Cayetana hace un momento, pues me estoy refiriendo al premio Sájarov que se le concedió a la iniciativa ciudadana Basta Ya, ¿no? Que todos sabéis de lo que estoy hablando, pero lo que no se suele recordar es que este premio se llama Premio a la Libertad de Pensamiento. Claro, la libertad de pensamiento es un tópico de la cultura ilustrada, pero los tópicos pueden muy fácilmente convertirse en abstracciones vacías si no se encarnan en algún ejemplo concreto. Y, en fin, yo creo que entre los escritores vivos de nuestro país no encontraréis ningún ejemplo más perfecto y más acabado de lo que es la libertad de pensamiento que la obra escrita y cívica de Fernando Savater, ¿no? La libertad de pensamiento él la ejerce o la defiende de la manera mejor en la que se puede defender, que es ejerciéndola, ¿no? Porque la libertad de pensamiento no es la libertad de una alma encerrada en una celda que está aislada, pero que, bueno, que se consuela pensando aquello que no le dejan pensar. No, no, la libertad de pensamiento no es otra cosa más que la libertad de la expresión pública del pensamiento. Y allí donde falta la expresión pública del pensamiento,
deja de ser la vida un bien tan preciado como debería serlo, ¿no? Por eso, pues, la libertad de pensamiento es buena para casi todo. Desde luego es buena para la ciencia, es buena para la poesía, para el arte, para la gastronomía, pero hay una cosa para la que no es que sea buena, es que es absolutamente imprescindible porque es la condición de posibilidad que haya esa cosa. Y esa cosa es precisamente la filosofía. Y por eso es importante recordar que Fernando se ha dedicado siempre a la filosofía, no solamente a la filosofía que hay en los libros de historia de la filosofía, que también, sino a la filosofía que hay en la literatura, a la filosofía que hay en la vida y a la filosofía que hay en la política. Y eso lo encontramos también en este libro de Fernando, ¿no? Los mortales, pues claro, no sabemos, no tenemos nada claro eso de que haya una vida después de la muerte, pero hay un tipo de inmortalidad que se nos concede a los mortales la posibilidad de alcanzarla, a los mejores, claro, a nuestra escala, ¿no? Una inmortalidad que no viene después de la vida, sino antes de la muerte, ¿no? Y es esa que consiste en vez de, por ejemplo, salir huyendo de la quema en la que han ardido tantos medios de comunicación últimamente, pues lo que ha hecho Fernando es quedarse con nosotros. Quedarse un rato con nosotros, es decir, empezar a escribir en The Objective y además, por si acaso, darnos la mano a algunos para llevarnos también con la generosidad de Álvaro, algunos que nos habíamos un poco tropezado buscando la salida, ¿no? Esa, digamos, actitud tiene que ver con estar dispuesto a sufrir algún arañazo, a incluso sufrir alguna quemadura, pero a cambio de eso llevarse entre los dedos una pavesa de inmortalidad. Y yo creo que es con esa pavesa con la que Fernando escribe y con la que Fernando construye su discurso y que le confiere eso que llamaba Homero el poder de acertar, ni más ni menos. Antes de darle la palabra a Fernando, me van a permitir que diga yo también algunas palabras, no de tanta brillantez como José Luis o Cayetana, pero sí que quiero decirles, primero, que estoy muy agradecido por haber sido convocado a este acto. Entiendo que lo estoy como en calidad de director de The Objective, que, como supongo que la mayoría de ustedes sabrán, es el periódico donde Fernando Savater ha decidido escribir después de que fuera expulsado del diario El País, donde había escrito toda su vida. Y la que era su casa, pues decidió en un momento dado apartarle, seguramente por alguna de las cosas que cuenta en este libro. Para mí, como periodista y como director de The Objective, es un inmenso honor contar con sus artículos 2 veces por semana. Y no solo eso, sino que además tengo el enorme privilegio de poder escucharle una vez al mes en las reuniones de nuestro Consejo Editorial, que es un órgano que me asesora directamente y en donde hay destacadísimos miembros. Uno de ellos, por supuesto, es Fernando, pero allí están pues desde Antonio Caño, que también está aquí presente hoy con nosotros, Pablo de Lora, que también lo veo, Benito Arruñada, Francesc de Carreras, su amigo Félix de Azúa, en fin. Hay grandísimo talento en ese consejo editorial y Fernando es una de las voces más inspiradoras y que más me ayudan en la labor diaria de hacer este periódico. Yo no sé si ustedes saben que normalmente en los periódicos lo más leído, los periódicos, todos los que están en digital, lo más leído no siempre es lo más sesudo.
no son las grandes exclusivas, no son los textos de gente muy intelectual, sino que normalmente esos periódicos que alardean de tener millones y millones de lectores, ¿no?, que dicen que son los líderes en todos los rankings, bueno, pues los artículos más leídos suelen ser sobre las travesuras de un gatito que de repente ha saltado de un tejado a otro, consejos para evitar el olor de pies, cosas así, muy prácticas seguramente, pero muy poco alimenticias para el intelecto y el alma, ¿no? Pero en The Objective no ocurre eso. En The Objective tenemos una maravillosa excepción, que probablemente es la mejor prueba de nuestra fortaleza y de nuestra importancia en este momento en España. Porque en The Objective lo más leído es lo más sesudo. Y se da la circunstancia de que cada vez que Fernando escribe un artículo, pues es lo más leído del día. Nosotros no vendemos casquería, nosotros vendemos artículos como los de Fernando. Y da igual que Fernando ese día haya decidido escribir de Pedro Sánchez, que si escribe de caballos o si escribe del último libro que ha leído. El caso es que su artículo es lo más leído ese día en The Objective, porque la gente quiere leer lo que escribe Savater, sea de lo que sea y sea en el momento que sea. Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque evidentemente todo lo que hace, dice y escribe Savater tiene una repercusión inmensa a día de hoy, y fruto de esa repercusión y de ese ruido que cualquier cosa que él escribe tiene, pues a veces los aprendices de tirano le organizan campañas para intentar acallar su voz. Lo intentaron durante muchos años en el país y la última vez que hemos visto una campaña por el estilo ha sido a comienzos de este año, no sé si ustedes lo recordarán, pero fue a propósito de un artículo que escribió sobre las campanadas en Televisión Española. Les animo a buscarlo si no lo han leído porque la verdad es que es divertidísimo, pero claro, era un artículo políticamente incorrecto y eso molestó muchísimo a todos estos aprendices de tirano, como digo. Y toda esa polvareda que se montó nos llevó a Paula Quinteros, a la editora de The Objective y a mí, a tomar la decisión de que había que hacer algo, porque si Fernando molestaba, era necesario que los españoles tuvieran dos tazas, porque nosotros siempre somos de esos de los que, en fin, juntan a todos aquellos que molestan al poder y a lo políticamente correcto. Y en ese momento decidimos que había que poner en marcha varias iniciativas para poner en valor la figura de Fernando Savater. Este libro surge precisamente de una de esas iniciativas, vendrán más, y la segunda que pusimos en marcha y que ya la tienen ustedes a su disposición es un extraordinario podcast que junto con Andreu Jauma están haciendo en The Objective. Si no lo han escuchado, se lo recomiendo vivamente. Son unas conversaciones de gran altura sobre los grandes temas de la vida y que yo creo honestamente que va a quedar como gran legado de este hombre para las futuras generaciones. Para toda esa gente que a lo mejor, como decía Cayetana, pues no han leído mucho sobre él, no saben quién es, pero siempre van a tener a su disposición esos capítulos para ser consultados porque son una delicia y porque van a perdurar durante años y años, estoy seguro, en la memoria de todos los españoles. Ni que decir tiene que para una generación como la mía, Fernando Savater es un auténtico referente y para mí ha sido un enorme honor haber coincidido pues ya por 3 veces en medios de comunicación con él. Estuve durante 10 años en la revista Tiempo como subdirector, donde él escribía también una vez al mes. Luego coincidí en El País y ahora aquí en The Objective. Ciudadanos como yo hemos crecido básicamente gracias a esa ética para Amador, que nos formó como ciudadanos libres y como, en fin, gente que empezaba a interesarse pues, por estos asuntos de la filosofía y de la política. Miles, millones, me atrevería a decir, de ciudadanos han
crecido y se han formado gracias a ese libro. No sé si ustedes lo saben, que en algunos países es obligatorio estudiar en el bachillerato ética para Amador, entre otros, si no me equivoco, Fernando, en México, donde sus artículos siguen siendo muy leídos aún hoy. Por tanto, para nosotros está claro que Fernando es un enorme referente, probablemente porque ha sabido combinar, yo creo que 3 cosas que son fundamentales: el rigor intelectual, que es indudable, pero también el compromiso ciudadano, que lo hemos visto tantísimas veces, y la claridad expositiva, la capacidad de comunicación, que no todos los que tienen rigor intelectual la poseen. Por eso yo creo que él es indudablemente el intelectual más grande que ha tenido España en los últimos 50 años, y en tiempos como estos en los que estamos, en donde bueno, pues predomina la oscuridad, cuando a veces nos damos cuenta de que todo está a punto de caerse, de desvanecerse, de que todo aquello en lo que habíamos crecido puede que se derrumbe, pues yo creo que más que nunca necesitamos faros éticos que nos alumbren y que nos guíen. Y honestamente creo que Fernando es el más sólido de esos faros que tenemos. Muchas gracias. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, yo estaba escuchando todo esto no como si fuera sobre mí, sino sobre el yo que hubiera querido ser. O sea, yo hubiera querido ser el yo que mereciese todo esto que han dicho de él, pero desgraciadamente me he quedado en bastante menos. Además, me he enterado de que estando en Buenos Aires hace años, una Cayetana jovencita me estuvo escuchando y yo no me di cuenta, con lo cual quiere decir que me he pasado toda la vida perdiendo oportunidades. Bueno, efectivamente, yo lo que he hecho más en mi vida es escribir artículos, ¿no? No he sido periodista, a pesar de que soñé en algún momento con estudiar incluso la carrera de periodista, pero gente cariñosa me quitó de la cabeza eso y me dijo, tú escribe, pero no hagas la carrera. Y yo me paso la vida escribiendo en periódicos porque soy muy lector de periódicos. Yo todavía soy de los que me leo 4 periódicos diarios en papel después de haberlos leído en el iPad, ¿no? Que es una cosa que comparto con mi pobre amigo, iba a decir, José Luis López de la Calle, que José Luis era lo mismo que yo. A veces, primero cuando estábamos todavía en la cama, nos comunicábamos y hablábamos, nos decíamos, ¿has leído esto? Mira, no te pierdas esto que escriben en tal... Y luego él se levantaba y se iba a comprar los periódicos, y a la vuelta de comprar los periódicos un día le mataron, allí en Andoain, ¿no? Bueno, pues yo soy de los que leo periódicos también, en papel, es algo que digamos, el género me gusta, o sea, no cambio al Arra por ninguno de los grandes escritores españoles, y es un género que me gusta porque, bueno, mi maestro, si puedo decirlo así, o yo quisiera que hubiera sido Voltaire, y Voltaire, que es, en fin, es el inventor del artículo político moderno, siempre con un punto de humor, porque Voltaire escribía para gente que no tenía obligación de leerle. Durante mucho tiempo los intelectuales, profesores, etcétera, escribían para la gente que no tenía más remedio que escucharles. El cura hablaba en la iglesia y el domingo el sermón y la gente tenía que estar allí porque no había más remedio. En la universidad los profesores hablan y dan sus lecciones y los alumnos no tienen más remedio que escucharlas porque si no les suspenden. En fin, o sea, son públicos cautivos que no tienen más remedio que escuchar a los que están dándoles la turra. Pero el articulista, y Voltaire lo descubrió, sobre todo Voltaire se dio cuenta de que las señoras ilustradas del 18, Madame Didefang, Julie de Lépinasse, todas aquellas maravillosas damas, en los salones no tenían obligación ninguna de aguantar a un profesor, claro, ellas estaban a otra cosa. Y entonces inventó un modo de hablar, de modo que a ellas les gustara escucharle, ¿no?
Por ejemplo, para explicar cosas más bien abstrusas, la filosofía de Newton, por ejemplo, la ciencia de Newton, Voltaire inventaba trucos. Ustedes sabrán, probablemente, pues, si son tan ignorantes como yo de física, una de las cosas que conocerán de Newton es la famosa manzana que cae y le revela. Bueno, pues esa manzana se la inventó Voltaire para contarles a las señoras cómo era la gravitación. Es decir, ese tipo de anécdota, de humor y de proximidad, pero que luego, naturalmente, se ponía al servicio de causas justas. Voltaire luchó desde el famoso asunto Calas, de un protestante que estaba falsamente acusado de que había matado a su hijo porque se iba a convertir al catolicismo, cosa que ni por pienso era cierta, y luego otros casos semejantes, y entonces Voltaire, que era un influencer, digamos, enormemente apreciado en su época, puso su prestigio y todo eso a favor de esas causas, y de hecho se convirtió en una especie de pañuelo de lágrimas, porque todo el que tenía un problema iba allá a Ferney a contárselo, ¿no? Todavía cuando hubo la fatwa de Khomeini contra Salman Rushdie, y le condenaron a muerte y tal, entonces en Londres hubo una manifestación de apoyo a Salman Rushdie, y había unos profesores de Oxford que llevaban un cartel que decía "Avisad a Voltaire". Bueno, efectivamente, Voltaire tenía, a pesar de que él, en fin, quizá físicamente no era un héroe, pero tenía un coraje. Una vez le preguntaron a Churchill cuál era la virtud más importante de un ciudadano. Y Churchill dijo: el coraje, porque sin esa no vale ninguna de las demás. Y yo creo que eso es cierto. Es decir, hay un tipo de coraje cívico, ¿no?, que no es el desplante, la matonería, aunque va muy bien contra los matones. Yo tengo experiencia, digamos, he tenido que vivir entre matones durante mucho tiempo, y tengo la experiencia de que frente a los matones no hay nada peor que achantarse. O sea, si tú plantas cara, aunque sea de una manera modesta, los matones se lo piensan, ¿no? Si no plantas cara, los matones te comen por los pies. Bueno, entonces yo creo que Churchill tenía razón. Los ciudadanos tienen que mostrar coraje. Tienen que mostrar coraje en defensa propia. En defensa propia. Yo ahora, cuando hicimos una especie de pequeño vídeo sobre The Obsessive, que veremos mañana, supongo, según me decía Álvaro, nos preguntaron, una de las preguntas que nos hicieron es: ¿qué cree usted que es The Obsessive? Y yo, pues bueno, dije, pues un medio libre de expresión. Pero un medio libre, un albergue, como se podría decir, pero que no solo es libre para los que estamos escribiendo allí, muchos de los cuales somos amigos que hemos venido del mismo sitio, por una razón o por otra, nos echábamos, no nos gustaba el sitio donde estábamos y nos fuimos, y ahora estamos asilados con mucho gusto en el The Obsessive. Pero es que yo creo que es un medio libre para los lectores también. O sea, es un albergue para los lectores, un sitio donde los lectores pueden tener acceso a opiniones no controladas, no financiadas por la autoridad, sino simplemente que se basan en el mucho o poco talento de quien las expresa, pero son sinceras y sobre todo son gratuitas, ¿no? Yo creo que los artículos de periódico son importantes, son una de las cosas que más han hecho por la democracia desde que empezaron allí en The Spectator en el siglo XVIII, y en fin, se han ido poco a poco. Yo creo que ha sido siempre algo muy importante. Esos artículos que de alguna manera son decía Hegel, que el periódico es la oración matutina del hombre moderno. Bueno, ahora ya con esto con el internet y tal, es una oración a cualquier hora del día, ya no hace falta que sea matutina. Antes era matutina y llegaba con el café con leche y los churros, pero ahora ya no hace falta. Pero es importante, y yo por eso el título, ni más ni menos, bueno, un título más o menos azaroso,
pero para mí expresa un poco lo que te sientes cuando te pones delante del ordenador para escribir el artículo. Quieres no pasarte demasiado, cosa que yo, que soy bastante arrebatado, me suele pasar que, en fin, me caliento enseguida, pero tampoco quedarte corto y por templar gaitas y por no ofender y por no exagerar y por no sé qué, que se te vaya la pieza viva, ¿no? Yo, ni más ni menos. Es un poco como decía Don Mendo de las 7:30, que te pasas o no llegas, ¿no? Los artículos están escritos así, más bien, probablemente hay muchos que se pasan un poco, porque yo soy así, y no, en cambio, muchos de ellos se reprimen y se quedan, digamos, más moderados porque por miedo a espantar un poco al lector, que al lector también hay que mimarle, y además de hacerle un poco reír, pues bueno, hay que darle algo que le guste. Yo no creo que haya obligación de aburrirse nunca. O sea, todo esto es una novela muy buena, pero muy aburrida. Bueno, entonces no será muy buena. Una película que dura 4 horas, aburridísima, pero es estupenda. Bueno, no, yo no me he intentado aburrir en mi vida nunca, porque no creo que haya obligación de aburrirse y no creo que sea útil aburrirse, nunca. O sea, yo creo que hay que buscar, junto con el provecho y el conocimiento, y tal, pues hay que luchar también que lo pases bien, o sea, que lo pases bien leyendo un artículo, y hay articulistas hoy estupendos que yo disfruto leyéndolas, sobre todo, porque suelen ser mujeres, y verdaderamente no me cansan nada y sin embargo me aportan cosas, ¿no? El país necesita gente que luche por la democracia, es así. O sea, algunos ya estamos francamente viejos, estamos muy fastidiados, estamos gastados, estamos doloridos, o sea, no servimos. Pero hace falta que sí sirva y que se comprometa con el... O sea, el país no se va a salvar solo. El país no se va a salvar solo como pasó durante la época de Franco, que todos estábamos esperando a ver si se moría de una vez. Y claro, bueno, se murió cuando le tocó, claro, evidentemente. Pero esa no es una solución. O sea, hay que resolver las cosas antes de tener que enterrar al causante de los males que estamos padeciendo. Y eso, yo ya desgraciadamente, salvo los artículos y salvo, pues ya no puedo hacer más. No puedo hacer más. Me gustaría poder hacer más, pero ya no me queda más tiempo en el reloj. A un torero del siglo XIX, que le pegó una cornada terrorífica un toro, entonces la cuadrilla le cogió y mientras se llevaban a la enfermería al pobre hombre que estaba a punto de morirse, le decía: maestro, ¿cómo está usted? Maestro, ¿cómo está usted? Y él dijo: se acabó el carbón. Pues bueno, yo ya, te lo puedo decir, se me acabó el carbón también, ya no. Pero todavía me gustaría una cosa nada más, que es que San Benito, que fue el fundador de la orden benedictina, ¿no? Que es una orden en la que yo he tenido muchos amigos que eran benedictinos, por otras razones, y tengo mucha simpatía por la orden benedictina, y por lo tanto siempre me llamaré Valle de los Caídos, a lo que ahora llaman Huelgamuros, que es un nombre me parece horroroso. Bueno, San Benito, cuando se estaba muriendo, llamó a 2 monjes y pidió que le pusieran en pie. Y así los 2 monjes le mantuvieron en pie y se murió de pie. Pues a mí me gustaría morirme así, de pie, como he vivido. Muchas gracias. Me van a poner falta. ¿Un momento? Bueno, tenemos tiempo quizás para 1 o 2 intervenciones. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo breve y concreto, lo podemos hacer. Adelante, por favor. No sé si usted, eso es, si se pone de pie o alza la voz, lo escuchamos. Buenas tardes, la verdad es que es un lujo escucharles, verles, es una esperanza que se reúna gente así para contarnos esto. Simplemente lo que sí quiero reafirmar es que a Fernando
que ya le vengo siguiendo desde Panfleto contra el Todo, y ya ha llovido mucho, pues es el filósofo de guardia. Igual que había una poeta de guardia, yo a veces me pone el pensamiento en claro, pienso una cosa y digo, ¿esto cómo lo ordeno? ¿Habrá opinado Fernando sobre eso? Entonces voy y Fernando opinó sobre eso, y además con conocimiento de causa y muy bien, y le robo las ideas y el desarrollo de las ideas para poder explicarme a mí mismo. O sea que abundo en lo que dijo, porque si es verdad, cuando escribe, efectivamente ese mensaje llega, y yo también soy uno de los que se tuvo que marchar del país como lector, porque me di cuenta que aquí yo no iba para más, y había comprobado el número 1, el ejemplar número 1. Gracias. Muchas gracias. Si alguna intervención más por allí. Yo quería saber qué es más importante para usted, el hipódromo o los caballos. A ver, Fernando, te preguntan que qué es más importante para ti, el hipódromo o los caballos. Hombre, yo es que los caballos crudos así, los tengo que ver en el hipódromo haciendo cosas. No, a mí me gusta el caballo como animal, me gusta mucho y bueno, yo creo que es uno de los animales más estéticos, más bonitos. De hecho, ahora, gracias a Internet y tal y cual, me veo unas cuadras de caballos maravillosas que verdaderamente son estupendas. Pero claro, para disfrutarlo del todo, hay que estar en el hipódromo. Es como si le preguntas a un aficionado al fútbol qué le gusta más, el partido o la pelota. Bueno, la pelota dentro del partido, ¿no? Fernando, ¿tú crees que nos queda mucho sanchismo por delante? Yo creo que mucho sanchismo y mucho post-sanchismo, que es lo peor. O sea, mi amigo Adam Michnik, el periodista polaco, escribió en una ocasión una cosa que luego recogía Tommy Youth, porque es una frase que me parece muy significativa. Él decía, lo peor del comunismo es lo que viene luego. Y yo creo que es posible que lo peor del sanchismo sea lo que viene luego, cuando estén todavía vigentes todas las leyes que se han ido manipulando y poniendo en marcha, el espíritu que se ha creado en torno a una serie de cosas, como la alternancia entre derecha e izquierda, etcétera, en el poder. Todas esas cosas van a quedar vigentes. O sea, el día que desaparezca de la escena política Sánchez, que yo quisiera que fuera lo más pronto posible, sin embargo, no acaba todo. No acaba todo. Yo me voy a pedir la cartera de las derogaciones. ¿Sí? Que me voy a pedir la cartera de las derogaciones. Ah, bueno, a ver si es verdad. Ministra de la derogación. A ver si es verdad. O ministra, no sé si ministra de la motosierra, Cayetana. Sí. Un poco de motosierra yo creo que va a hacer falta, ¿eh? Vamos a dar la última palabra y nos vamos. Bueno, yo aquí, para la señora Garrido, que es diputada del PP, y yo es que cuando veo así los quórum de estas conferencias y veo un poco la Edad Media, ¿no? Pero bueno, la juventud parece ser que ahora las encuestas, con todo lo que valgan o no valgan, parece que se van detrás de Vox, parece, ¿no? Entonces, ¿qué problema que yo no veo claramente hay con Vox en el PP? Porque parece que está tirando ahora mucho más a la juventud, por las razones que sean, Vox. Perdóname, es que justo, no es que me quiera escaquear, es que me están diciendo que han eliminado 2 mociones y me tengo que ir volando. Pero tu pregunta es que si la gente más joven se va a Vox. Claro, digo, bueno, a ver. La gente joven, bueno, lo importante, hay 2 cosas. Hay mucha gente que se va a votar a partidos que no han formado parte del sistema durante 40 años. Y el PP y el PSOE han sido parte del sistema durante 40 años, con lo bueno y con lo malo, evidentemente, ¿no? Pero para mí es esperanzador, y he acabado con esa idea, que hay un movimiento muy fuerte de muchos jóvenes que no tienen complejos en defender la libertad, que no aceptan la censura, que no aceptan la cancelación, que la corrección política la desafían, que se dicen, en fin, desacomplejadamente españoles, desacomplejadamente liberales, es decir, y eso es una novedad. Eso hace unos años, con Fernando lo hablábamos, había una sensación como de una depresión general, que no había ni siquiera anticuerpos en la sociedad. Y yo lo miro en la generación de mi hija mayor, tiene 16 años, los de 17, 20, 21, lo estoy viendo en toda España. Y eso es una fuente de esperanza objetiva. No es simplemente mi
tendencia natural al optimismo y al wishful thinking y al hombre en la arena que, ¿no?, medio destruido, polvoriento y con heridas, se levanta y sigue luchando cuando ya no queda causa por luchar, sino realmente hay razones objetivas para la esperanza en España. Esto añadido a la cartera a las derogaciones, imaginar. Y ahora me voy porque Vete a por la cartera. me va a caer, Corre, corre. me va a caer una Muchas multa que gracias. se la voy a pasar al Objective. Voy a dar un beso a... Venga. Hasta luego.